Alejandro Finocchiaros, aquí estamos con una nueva entrevista para Elixir Radio en Radio Arroba y para Elixir.news. Alejandro fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y a su vez ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, actualmente es diputado por la provincia de Buenos Aires y también fue candidato a intendente en La Matanza en 2019. Primero, Alejandro, saludarte nuevamente y preguntarte cómo ves la cuestión del censo que se viene en muy pocos días con el antecedente de un censo adulterado en manos del kirchnerismo en La Matanza en 2010. Bueno, es tremendo y además por lo que nosotros estamos averiguando, no habría motivo para sospechar que no lo vuelvan a hacer, ¿no es cierto? En líneas generales, desde siempre, los censos se trabajan a partir de los integrantes del sistema educativo, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, el sistema educativo es un sistema muy jerárquico. En el caso de La Matanza, hay una inspección, digamos, una jefatura de inspectores, y de allí para abajo emanan las directivas para los censistas. La jefatura está en manos de una agrupación sindical política llamada Néstor Carlos, que le responde a la lista celeste de Baradel. Pero además hay varios puntos, varias localidades de La Matanza, donde se va a encargar el municipio de hacerlo. Y esto es muy importante porque en líneas generales los municipios colaboran con los censistas en términos de logística, de abrirles camino en algunos lugares complicados, pero no de hacer el censo, ¿no es cierto? De hecho, una de las formas en las que se adulteró ese censo del año 2010 hay un periodo que se llama de recupero en el censo, que es donde, bueno, se vuelve a censar o se vuelve a ir a los lugares donde no se contestó. Y si en ese periodo, porque el censo se hacía con lápiz, se abrieron los bolsones, se borraron los datos y se volvieron a escribir. Por eso es que básicamente no sabemos cuántos habitantes tiene hoy La Matanza. Y más allá de esta cuestión de que el municipio puede haber inflado para la cantidad de habitantes para tener más coparticipación, la realidad es que un censo es posiblemente una de las herramientas más importantes que tenga un país para diseñar sus políticas públicas, porque a partir de un censo uno sabe efectivamente no solo la cantidad de habitantes que tiene, no solo a qué se dedica cada habitante, no solo si tiene trabajo, si no tiene trabajo, sino que también sabe si donde vive hay una cloaca, si hay agua potable, si hay asfalto o la calle es de tierra, si hay alumbrado público. Es decir, es un instrumento fundamental para diseñar políticas públicas. Y si lo falseamos, ¿qué nos queda? Totalmente. De acuerdo, Alejandro, a tu experiencia en La Matanza, creo que para Juntos es un distrito fundamental en la provincia, ya que se habla de un país aparte, gobernado antiguamente por Balestrini, y luego tuvo gobiernos de Espinosa, Magario, la actual vicegobernadora, y nuevamente con la gestión de Fernando Espinosa. ¿Cómo crees que depara el 2023? Si Juntos quiere apropiarse, quiere ganar en semejante terreno, tengo entendido que hay una agrupación que se llama La Territorial, que trabaja en la provincia, pero ¿cómo articulan desde Juntos por el Cambio un eventual triunfo a un lugar que siempre le ha sido esquivo a la oposición? Bueno, a ver, en primer lugar, todos los lugares son esquivos hasta que dejan de serlo. Lo importante es trabajar. Vos pensás que nuestro espacio político, hace 10 años atrás, no tenía un candidato, no tenía candidatos. Claro. Y ahora vos tenés varios candidatos en La Matanza, y eso está bueno, ¿sí? Eso está muy bueno. Varias personas con potencialidad de ser candidatos, y eso está muy bueno, porque eso quiere decir que hay mucho más trabajo, uno habla mucho más con los vecinos, y llegamos a muchos más lugares que hace 10 años, que realmente era imposible. Ahora, siempre cuando se piensa en La Matanza, se la piensa solo en términos electorales, ¿no? Uno dice, bueno, es tanto por ciento del padrón, si gano La Matanza, esto da tantos, 1.100.000 electores.
La matanza hay que pensarla desde el punto de vista de la gente que vive allí, ¿no? De la gente que está entre los sectores más vulnerables de la República Argentina y que realmente vive en postales de la Edad Media, o sea, sin acceso a cloaca. A vos te dicen, tiene agua potable, mentira, abrí la canilla, el agua sale marrón. Sí, sí. Te dicen que la calle está asfaltada y es mentira. Es más, hay calles que figuran 4 meses asfaltadas y son de tierra, jamás hubo asfalto, ¿no? O sea, en cómo solucionar los problemas de la calidad de vida de la gente, pero además, también tenés que en La Matanza, las personas que tienen un mayor poder adquisitivo, también viven mal. O sea, nadie vive bien en La Matanza, porque viven pendientes de que los roben, viven pendientes de salir y entrar todos juntos, de armar foros de seguridad, de hacer guardia, como si fuera una milicia a las noches, ¿no es cierto? Entonces, todos viven mal y tenemos que pensar La Matanza en términos de un plan de gobierno para que la gente viva bien. Eso es lo que tenemos que pensar. Bien, sí, son demasiados mini ciudades dentro del mismo partido. Tengo entendido que tiene fábrica de zapatillas, que no sé si seguirán funcionando. Y me interesa, Alejandro, hablar de un poco de Magario, que estuvo mucho tiempo allí, que tiene un pasado vinculado a no a ella, sino a su familia, a Montonero fundamentalmente. Y esto lo quiero linkear con cierta ideología y también con la interna que se está disputando en el oficialismo, donde tenés por un lado el albertismo, si querés un poco más moderado, y el núcleo duro que es la Cámpora, y cómo opera no solo en distintos partidos, sino también en la facultad, que son ámbitos importantes, y casualmente ahora en La Plata hubo un gran triunfo de Franja Morada, y próximamente vienen las elecciones en la UBA. Pero la pregunta es, ¿qué pensás de la dialéctica vinculada a la educación, ¿no? De los Baradel, de Silioni, a quien he entrevistado, también a Filmus, el otro día hablé con Carlos De Feo, que está en la CONADU, de la dialéctica de el kirchnerismo en cuanto a los arreglos que te tocó afrontar en 2018, con aquellos paros, ¿te acordás? Que te tocó ser ministro. Sí, sí, cómo no. ¿Qué recordás hoy, después de unos años, con qué ojos lo ves a esta mentira que ha circulado, que, bueno, depositaba la teoría de que a Macri no le importaba la educación pública? Bueno, a ver, si vos te fijás, por ejemplo, el mejor ejemplo de cuánto le importa al PRO la educación pública es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, una ciudad que es señera, y no caigamos en la trampa de decir que es porque la ciudad tiene más recursos que otras provincias, sino que acá se ha invertido realmente en educación, ¿sí? En la nación y en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros gobernamos, también invertimos mucho dinero en la educación, mucho dinero, y con planes que eran absolutamente novedosos, como por ejemplo el Plan Nacional de Aprender Matemática, que lo trabajamos con los expertos de Singapur, de México, con los expertos nacionales, y este gobierno no lo usó, ¿no? O el Aprender Conectados. Trabajamos en volver a leer y escribir, ¿sí? Con signos fonéticos, es decir, como aprendimos nosotros, Sí, sí. y no con esta lógica de que los chicos descubran. Hay cosas que los chicos pueden descubrir por sí mismos, pero no es esta. Digamos, no es la ortografía, no es aprender a leer, no es aprender a escribir. Hay reglas para hacerlo. Y para comprender lo que uno lee y lo que uno escribe. Y la dialéctica que utilizan ellos es la que el otro día dejó trasuntar el secretario de Estado Gustavo Vélez, ¿no? Sí. Es esa dialéctica que tienen todos los gobiernos autoritarios, autocráticos, que quieren escuchar una sola voz. Es decir, toda voz que disienta es mala, debe ser suprimida, debe ser acallada. ¿Eh? Por eso el adoctrinamiento en los colegios. Eso bien propio de regímenes autocráticos, es decir, tomo a los niños a los 3 o los 4 años y solamente le hago ver una mirada. Solamente le hago ver una mirada que casualmente es la mirada de quien gobierna. Y con ello privo al chico de lo más importante que le da la educación, que es el sentido crítico. Es decir, la capacidad de elaborar pensamiento crítico y de llegar a sus propias conclusiones, lo cual le da libertad, ¿no? Eso es mucho más importante que saber cuál es la capital de Madagascar, por ejemplo, La libertad de pensamiento, ¿no? claro. Este,
Con perdón de Madagascar, por Sí. supuesto. Sabes que Alejandro, en sociales, yo estoy estudiando sociología en la UBA, me parece muy importante en cuanto también a la educación universitaria, qué papel juegan los centros de estudiantes y lo que sucede en sociales, si bien tiene como un atisbo medio de izquierda, más mi carrera, sociología, está sucediendo que Franja Morada no está, tiene una se llama alternativa académica, pero no tiene un peso dentro de la facultad. En las cátedras hay libertad de cátedra, se dice, y lógicamente hay un enfoque, bueno, qué sé yo, marxista, etcétera, pero ¿qué importancia le das a los centros de estudiantes y a la política universitaria? Mucha, mucha. De hecho, yo hice política universitaria en una agrupación que ya no existe, una agrupación liberal en los 80 llamada UPAU, Unión Ajá, para la sí, Autonomía de esa, Universitaria. de ahí proviene Maslatón, ¿puede ser? Carlos la creó con Guillermo Claro, Batuone, Sola Grillo y otros en el año 82. ajá, Yo soy de la segunda camada o de la tercera camada de UPAU, digamos. Y nosotros ganamos los estudiantes importantes como Derecho de la UBA, Arquitectura, Ingeniería, y tuvimos muy buenas elecciones, tanto es así que quien fuera presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, fue el primer secretario general de la FUBA liberal, mirá vos. y hasta ahora el único, ¿no es Sí, cierto? sí, Entonces, yo creo que es muy importante la participación política de los chicos. Sí, no hay que descuidar, como no descuidamos ninguno de nosotros, de los que estuvimos en UPAU, que el objetivo es estudiar y recibirse, tal cual. ¿no? Nosotros, de todos los que fuimos UPAU, todos nos recibimos. Todo, o el 90%, digo, el que no se recibió, no es que no se recibió porque hacía política, sino por muchas otras circunstancias. Pero prácticamente todos nosotros nos recibimos, ¿m? Porque también sabemos lo importante que es que nos recibamos para la gente que nos paga la universidad, Ajá, porque la universidad pública y gratuita, alguien la paga. ¿Quién la paga? La paga la gente con sus impuestos los contribuyentes, y los contribuyentes, y a quienes más le cuesta pagarles a quien menos recursos tiene, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, como les digo yo a mis alumnos, ese es el arancel que ellos tienen que pagar, ¿no? El estudio, sí, el sí. estudio. Si uno le devuelve a la gente que le paga su estudio, estudiando y recibiéndose. Esa es la mejor devolución que uno le hace al pueblo argentino. ¿Y crees que tiene incidencia en lo que pueda llegar a pasar el año que viene? Porque actualmente Franja tiene, como decía, poder en Derecho, en Economía, en varias universidades, y por ejemplo, en sociales se pelea la UES, que sería el peronismo, y la izquierda, básicamente se van a disputar entre ellos dos la elección, pero lo que pueda pasar en las elecciones de la UBA tendrá incidencia en el voto joven, en una especie de rebeldía que la puede hoy en día interpretar Milei, o crees que son dos terrenos distintos y no tienen ninguna incidencia en la elección presidencial, por ejemplo? Mira, en las grandes universidades, sí, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, por nombrar algunas, ¿no? En general siempre han actuado refractariamente a lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Sí, Casi como islas, lo cual no sé si está mal, porque es parte de ese pensamiento crítico, ¿no? Es decir, las universidades desde su creación hace más o menos 1000 años, siempre han actuado como el último bastión en la lucha contra los totalitarismos y los autoritarismos. Vos pensás que aún en la Alemania nazi, donde existía un control absolutamente total, ¿no? sí. De la esfera pública y privada de la gente, en las universidades había pequeños focos de valiente resistencia. Me comentas. Sí, ¿Hola? sí. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Qué buen dato, digo, sí, sí, ni hablar en cuanto a al autoritarismo que en aquel momento implementó Hitler con Goebbels. Está bueno, ¿no? Que la expresión justamente juvenil que luche para contrarrestar este tipo de totalitarismo. Siempre, siempre, siempre las universidades resisten. Por eso las universidades siempre son la gran tentación de los autoritarios, ¿no?
justamente porque el estudiante en líneas generales es contestatario, ¿no Tal es cual, cierto? tiene que ver con la cuestión generacional también, ¿no? Con la edad, por ahí. Con la edad y con la lógica de la universidad, porque si bien puede ser que en estos años el kirchnerismo es el querido hacer de algunas universidades que ha creado un centro de adoctrinamiento, eso no va a ser así con el transcurso del tiempo, porque cuando las universidades crecen, comienzan a tener un cuerpo separado de quien lo creó como una persona humana. Entonces, las comunidades académicas comienzan a tener independencia y en las universidades se piensa, ¿sí? Y la lógica de las universidades es criticar la ciencia recibida, ¿no? Criticamos aquello que recibimos Todo el y lo que tiempo, sí, queda sí. y lo que queda es la ciencia y lo que queda es la cultura de esa crítica, ¿no? Entonces, la crítica es inmanente a la universidad. Una universidad que no tenga espíritu crítico, bueno, no existe como universidad. No puede ser cualquier otra cosa, ¿no? No deja ningún legado si no tiene un Seguro que es espíritu una crítico. universidad. Sí, tal cual. No, es absolutamente así. De hecho, lo primero que yo le digo a mis alumnos el primer día de clases es que el disenso es casi obligatorio, ¿no? Valga la paradoja, por Sí, supuesto. Porque no siempre, o no necesariamente, quien está del lado debe tener siempre la razón. Lo que pasa es que para discutir con el profesor, para plantear un punto de vista alternativo al profesor, hay que estudiar, ¿no? tal cual. Sí, sí, para poder tener argumentos también. Para poder tener argumentos, porque en la universidad debatimos con la regla de la academia, en la mesa del bar, digamos, debatimos Otros parámetros. con otros parámetros. Sí, y bueno, la sociología y todas las ciencias sociales tienen como una pasión por debatir y creo que está fantástico poder también construir de ese disenso. A mí me pasa que estoy como las antípodas ideológicas de la mayoría, pero bueno, tener una voluntad constructiva es fundamental, no solo en la universidad, sino en el país también, ¿no? Pero absolutamente, porque, a ver, en las sociedades que han evolucionado, las sociedades que prosperan en el mundo son las sociedades abiertas y libres, porque las sociedades abiertas y libres permiten justamente la crítica. Y la crítica no es la crítica solamente a una opinión, es la crítica a la ciencia recibida, es la crítica a la ciencia dura que ha recibido, y de esa manera puedo mejorar, y de esa manera puedo progresar, y de esa manera puedo generar trabajo y riqueza para otros. En cambio, en las sociedades cerradas y autocráticas, como nadie habla, como nadie se atreve, como nadie tiene iniciativa, porque todo ello es pasible de ser castigado, bueno, quedan atrasadas, ¿no es cierto? Si el muro de Berlín el muro de Berlín en 1989 no lo derribó un misil, lo derribó la libertad de expresión. Allá exactamente. Por eso se llamaba un poco la guerra del pensamiento, ¿no? Pero claro, porque cuando ya en ese momento, bueno, estamos hablando hace 30 y pico de años, Sí, pero ya cuando la tecnología, ¿no? Hizo que uno con un pequeñísimo transistor pudiera grabar algo y emitirlo por afuera, cuando antes se necesitaban, qué sé yo, aparatos enormes que eran fácilmente detectables. Imagínate ahora con nuestros modernos celulares inteligentes. Hoy no hubiese existido Unión Soviética, ni Alemania del Este, ni la cortina de hierro. Hoy que todo lo podemos mandar, recibir, fíjate que en países como Cuba, por ejemplo, se controla Internet y cada tanto sale alguien, algún geniecito, que puede pasar los filtros, algún geniecito que puede entrar en las páginas y distribuirlas. Bueno, porque la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad. Si no fuese así, ningún ser humano racional se tiraría en una balsa, en un mar infectado de tiburones, para ver si llega a la tierra de la libertad, que es lo que pasa en Cuba. tal cual. La gente se escapa de Cuba. Así es. En No cuanto... veo, Sí, sí. no veo una aluvión de gente queriendo ir a Cuba.
No, no, ¿no es en cierto? absoluto. A vivir, ¿no? A estar 7 días en una playa de arenas blancas y maravillosas en un hotel internacional. Estoy diciendo, no veo un aluvión de gente que quiere vivir a Cuba, veo un aluvión de gente que se quiere ir, Se quiere escapar, sí. se quiere escapar, exactamente. En cuanto a Alejandro a la libertad de expresión, es muy importante lo que tocás porque actualmente el periodismo, si bien estamos en una continua evolución y transformación, incluso de lugares en donde el periodista hoy en día trabaja, es muy importante que se garantice la libertad de expresión y hubo casos, a mí me pasó también, en la PRIA puntualmente, provincia de Buenos Aires, bueno, investigar a jueces, al Poder Judicial y a la policía y también al intendente, que es Pablo Torres, es intendente que responde lógicamente a Kicillof y a Cristina. Bueno, me allanaron el domicilio para, y utilizando otra causa para justamente censurar, y es muy importante que tengamos presente que hay que ejercitar la libertad de expresión y de última que se ejerza también la libertad de medios, porque eso también influye en la otorgación de las pautas municipales que están casi siempre vinculadas a la manera de pensar del medio en cuestión. Bueno, por supuesto que lo de las pautas es algo que tiene que regularse bien, ¿sí? Para poder permitir que llegue a todos. Hay que armar algún coeficiente, calculo yo, no soy un especialista, digamos que tenga que ver con el medio, la tirada que tiene el medio, etcétera, pero yo entiendo que no puede quedar al libre arbitrio de quien gobierna. La libertad de expresión es tan importante que antecede a la democracia. Tal cual. Antes que la idea de democracia en la historia de la humanidad, apareció la concepción de la palabra como debate, como debate en una plaza. En la antigua Grecia, Debate ¿no? en la antigua Grecia, exactamente. Debate de qué, bueno, de ciudadanos que se amontonaban en una plaza y de qué discutían. Y discutían de las cosas que les interesaban, ¿no? Si había que aumentar un impuesto, si había que bajar un impuesto, si había que construir un muro, si no había que construir un muro, si había que ampliar el puerto, o si había que ir a una guerra o no. Eso que antes era potestad de los palacios y los templos, donde salía la palabra como una orden, en la antigua Grecia se transformó en debate público. Y eso fue anterior a la democracia. Y esa lógica de la palabra como debate y crítica lleva a que en el siglo V, en Atenas, haya un notable experimento democrático que es el antecedente de nuestros días. Entonces, la libertad de expresión debe ser absoluta. ¿A qué me refiero con absoluta? Absoluta, total. Es decir, ahora, por supuesto que después cada uno debe cargar con las consecuencias de lo que dice, este, desde un plano absolutamente personal, es decir, si uno, por ejemplo, con lo que dice ofende a un amigo, Sí, sí. ¿no? Y uno carga con las consecuencias del enojo de ese amigo, o hasta consecuencias si uno comete un delito, ¿sí? Por ejemplo, si alguien hace un llamamiento a dar un golpe de Estado, es un delito. Sí, sí. Le pasó a un Tendrá el periodista, sí. derecho a hacerlo, pero que sepa que inmediatamente, como hay orden público, después va a haber un fiscal que lo va a procesar por haber cometido un delito. Lo ¿No importante es cierto? es que no se ejerza el libertinaje, ¿no? El uso abusivo de la libertad. Es que, mira, en el caso de la libertad de expresión, yo prefiero, ¿sí? Que haya un exceso y un defecto, porque el exceso, si vos querés, entre comillas, como el que te acabo de decir, ¿sí? Puede ser corregido. Inclusive, vos fíjate, en cosas mucho concretas, si vos querés, cuando vos tenés un libro, cuando vos tenés película en el cine, un programa de radio o un periódico que ofende tus sentimientos morales, religiosos, políticos. Un ciudadano tiene un arma poderosísima, una herramienta poderosísima para eso. ¿Que cuál es? No compro el libro, no pago la entrada del cine, no compro el diario, cambio el dial de En la la radio. radio, Sí, sí. hago zapping en la televisión. Es más, yo de hecho cuando era mucho más joven me enojé con un diario, Ajá. ¿sí? Y lo dejé de comprar durante casi un año. Por supuesto que los dueños del diario jamás se habrán enterado, jamás se enteraron de mi De tu enojo. tremendo acto. Pero yo me sentía muy bien como ciudadano haciendo eso. Claro. Yo sentía que todos los días no estaba comprando aquel diario que me molestaba.
Y te voy a decir una cosa, y hoy considero que fue un error, Con el tiempo, ¿no? porque justamente uno tiene que leer y aprender de aquello que no le gusta, porque cuando uno defiende la libertad de expresión, defiende la libertad del otro, no la de uno, porque la de uno va de suyo, Tal no de los cual. que piensan igual que uno, porque eso va de suyo. Yo estoy defendiendo la facultad de disentir de aquel que piensa distinto a mí. Es ahí donde se demuestra la grandeza del ser humano en defender al que opina distinto, porque esa es la lógica de la sociedad democrática. La democracia, vos podés tener un montón de definiciones de democracia, a cuál más complejas, ¿no? Mm. Y vos estudiás sociología. La democracia, a mí hay una definición que me encanta, que dice que la democracia es el derecho a no tener miedo. Muy buena. Eso es la democracia. Sí, sí. ¿Y La crees, democracia es el Alejandro, derecho a no que, tener miedo. sí, sí, crees que actualmente la sociedad argentina tiene algún tipo de miedo? ¿Se puede reflejar en las urnas? ¿O crees que, digo, la pregunta es, ¿a qué está sujeto el voto? Si bien hay muchas variables, y se apela hoy también en una sociedad que es justamente que hablamos de expresión, se ejerce, me parece más la libertad de condena que la libertad de expresión. En la libertad de condena, te sentís libre de condenar y de juzgar sin siquiera tener en cuenta qué fue lo que pasó, porque hay un relato y la emotividad que tiene puesta ese relato o esa narrativa, que incluso importa más que la verdad. Entonces, en ese contexto, creo que es fundamental que los medios de comunicación tengamos presente eso y que podamos ser rigurosos a la hora de informar también. Sí, a ver, Argentina todavía es un Estado democrático, Todavía, ¿sí? sí. Y nos hemos esforzado mucho para ralentizar el camino hacia la venezolanización que, que el kirchnerismo siempre quiso transitar. ¿Mm? Pero ustedes, los periodistas, tendrían que ir al micromundo de distintas organizaciones, y esto a vos te va a sonar porque estás estudiando sociología, y no tanto a los casos relevantes. Es verdad, por ejemplo, que fue una barbaridad cuando se hizo ese juzgamiento a los periodistas en la Plaza de Mayo y se ponían Sí, las caras, carteles con la foto de Magdalena Ruiz Guiñazú y la otros y nata, se les sí. escupía, etcétera. Eso es verdad. Pero también es verdad que esa gente conocida, ¿sí? En líneas generales, está más protegida que otras. Por ejemplo, ¿sabes en cuántas escuelas hay docentes que tienen miedo de expresarse porque los delegados de CETERA los hostigan? Entonces, al año siguiente les toca un curso que no les gusta, no los mandan les hacen la vida imposible en la sala de profesores. Sí, sí. ¿Sabes en cuántas universidades hay profesores eh, que tienen miedo de expresarse libremente por temor, como no están concursados todavía, a que les bajen las designaciones? ¿Sabes cuánta gente tiene miedo de perder el trabajo o de que le agraven su situación laboral en muchos lugares de la Argentina, ¿sí? Por pensar distinto o expresarse distinto que el gobierno? Y esto, yo te estoy hablando no de personas conocidas, No, no, seguro. porque en las personas conocidas es más fácil denunciar y solidarizarse, Obvio. Ah, ¿no? sí, sí. Pero todos los días hay argentinos que tienen miedo. Yo, es la primera vez, yo hago política o estoy vinculado a la política desde 1983, cuando tenía 15 años y decidí que iba a ser la vocación de mi vida. Es la primera vez que escucho, no, bueno, que no hablemos de esto, que ¿después qué? Claro. ¿Después qué? ¿No? Eso en democracia no debería pasar. Uno en democracia debería poder decir lo que quiere, porque a eso hace referencia esa definición, ¿no? De la democracia es el derecho a no tener miedo. De hecho, un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, Muy conocido, sí, muy bueno. absolutamente, él decía que la libertad de expresión no basta con que sea tutelada legalmente. Una democracia, aquel que habla, no debe tener miedo de decir lo que dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, si vos te dicen, no, acá
está tutelada en la Constitución, todo, pero cuando vos escribís en el medio que escribís, al otro día te echan, Tal cual. entonces vos te va a entrar miedo. Sí, o miedo o una estrategia distinta. Yo estuve en revista La Tecla en provincia y tenía una ideología muy marcada, un interés muy marcado, que también está sujeto a la pauta, de acuerdo a si la pauta, si el municipio en cuestión te da la pauta, opinás de una manera, y había una lista blanca y una lista negra, y te estoy hablando de un medio muy conocido y sumamente influyente en la provincia de Buenos Aires como revista La Tecla. Bueno, a ver, como dijimos antes, todo lo que tenga que ver con pauta y todo eso tiene que estar Regulado, ¿no? bien regulado para que no se cometan injusticias. Tal cual. Esa es la verdad, Sí, ¿no? sí. Y después se podría pensar en el sindicato de periodistas, que es un oficio que está precarizado, por eso uno también apuesta a la autogestión, más allá de que he tenido experiencias en otras empresas. Bueno, habría que ver también el rol de los sindicatos y la renovación, no solo en la política, sino también en los sindicatos, y si se le dé al joven la oportunidad de comandar, porque ya han dejado un país bastante devastado. Bueno, es que claramente, justamente, el, el ordenamiento del sector sindical mediante una ley es una de las 4 o 5 leyes que Argentina necesita para salir del estancamiento, ¿no? Sí, sí. Una nueva ley de coparticipación, una ley que baje tributos, una ley de reforma laboral, una ley que ordene a los sindicatos. Argentina es un país que tiene sindicalistas millonarios y trabajadores pobres, ¿no? Y yo nunca entendí eso. De hecho, hay algunos sindicalistas con los que he hablado, y hablo mucho, y que son muy modernos, en el sentido de entender que el mundo está cambiando, que muchos de los lugares de trabajo que existían van a desaparecer y en capacitar a sus afiliados para el mundo que viene, porque en algún momento se impone la realidad. Digo, ¿por qué hoy no hay un sindicato de conductores de carreta, por ejemplo? ¿Conductores de carrera? Porque no hay más carretas, Ah, claro. Sí, sí, carreta. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, claramente no hay más carretas, entonces no hay sindicato. No hay quien represente eso. Digamos, digo, como una alegoría, Sí, ¿no es sí, sí. cierto? Tal cual. Pero claramente hoy en día los cambios se producen aceleradamente, entonces un sindicalismo moderno es un sindicalismo que en vez de resistirse al avance del futuro, ¿sí? Es un sindicalismo que ve el futuro como una oportunidad y dice, bueno, ya básicamente no es necesario vender boletos en el subte o cargar la sube manualmente o lo que fuera. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta gente? Hay que capacitarla para que brinde otro servicio a la empresa que redunde en beneficio para el trabajador, para la empresa y para el usuario. Para todos en general, sí. Para todos en general. Tal cual. Y Alejandro, una de las últimas, ¿ves posible, volviendo al plano político, que Juntos gane en 2023? ¿O cómo ves? Se está hablando mucho internas ahora, ¿no? De distintos candidatos en provincia, en ciudad, en nación. ¿Cómo ves de cara a octubre del año que viene el panorama? Yo veo a Juntos por el Cambio muy competitivo, lo veo con una gran cantidad de muy buenos candidatos en todos los órdenes y una de las cosas que veo es que aprendimos de nuestros errores y eso es muy importante. Fundamental Es reconocerlo, muy ¿no? importante, es muy, Fundamental reconocer el error, como hizo Macri en aquel momento. sí, y reconocer el error y aprender de ese error, Tal cual. ¿no es cierto? Porque entonces uno no lo va a volver a cometer. Y lo que yo creo es que tiene que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de mucha decisión y mucha firmeza en el volante al mando del Estado, digamos, ¿no? Mucha decisión y mucha firmeza para sacar lo que hay que sacar en los primeros 6 meses de gobierno. Espero que así sea, es la última, me parece que es la última oportunidad para nuestra generación, ya que muchos se exilian y se van porque no creen en un futuro en este territorio. Me parece que el año que viene es fundamental tener otro tipo de gobierno, por lo menos gente nueva, y quizás, pienso, ¿no? Larreta pueda encarnar un gobierno distinto si es que gana, o que el candidato que sea dentro de la actual oposición.
Así que bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un placer muy grande, me parece muy linda la charla y bueno, esto va a salir en Radio Arroba, también en la página, y te mando un abrazo grande, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, te mando un abrazo enorme. Hasta Gracias por luego. llamarme. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.